Ahí lo tomo. Bueno, ahora sí, les decía, damos una vuelta de página, vamos a seguir hablando y pensando en el mundo del trabajo, que es el norte que guía toda la materia. Empezamos a transitar ya los últimos tiempos, los últimos... Eh, ahí quedó Rodrigo sumándose. Los últimos contenidos, en realidad son tres, este y dos más, y vamos a hablar de las nuevas modalidades de empleo. Las nuevas modalidades de empleo que en realidad se desarrollan, o en todo caso la particularidad que tienen es que se desarrollan en un mundo nuevo, de un sistema nuevo de producción, enmarcado este, por los procesos de globalización, por los procesos de tecnologización, por los procesos neoliberales, ¿sí? Por todo un cambio, una remirada, digamos, una revisión de cómo debería ser la distribución de ganancias. Hay una vuelta a partir de la década del principio de los 80 y que se endurece y se fortalece mucho a partir de los 90, que tiene que ver con revisar para dónde había transitado las medidas políticas y económicas en el marco del capitalismo. Esas medidas pasan de lo que es un estado de bienestar a un estado neoliberal. De eso vamos a hablar el próximo texto. Ahora lo cierto es que hay un aspecto que es indudable y es que la modernización de los sistemas tecnológicos, este proceso de automatización de los procesos productivos, hacen que la mano de obra o sea cada vez menos necesitada, porque las máquinas, todo aquello que es reiterativo, todo aquello que pedía Taylor, que hiciera el trabajador de manera mecánica, que eliminara los tiempos muertos, las máquinas los pueden hacer a la perfección, porque reproducen el movimiento milimétricamente sin cansarse. Pero también empieza a pasar que aparecen nuevas formas de trabajo, bienvenido Gastón, aparecen nuevas formas de trabajo que necesitan otro tipo de trabajador, que no es ese trabajador habitual que podía tomar masivamente la fábrica tradicional, sino que es un trabajador que ya parte con cierto conocimiento, que además tiene una personalidad especial, distinta del trabajador obrero tradicional. Podremos decir que el obrero tradicional que conoció la fábrica de mediados del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, y bueno, y todo lo que tiene que ver con el proceso industrial, era más bien un obrero que se acomodaba, se amoldaba de alguna manera al sistema fabril, y por eso encontrábamos largas trayectorias o currículums de personas que comenzaban a trabajar a los 18 años en una fábrica, y si la fábrica sobrevivía a los embates económicos, se podía llegar a jubilar y orgullosamente te decía, tengo 20 años, 30 años, 40 años dentro de esta empresa. Pero lo cierto es que la nueva modalidad de trabajo, los nuevos sistemas productivos requieren otro tipo de persona que se amolde menos, que sea más creativa, que además tenga la capacidad o la disposición para estar preparándose de manera permanente. ¿Por qué? Porque los nuevos sistemas de trabajo, los nuevos sistemas productivos, requieren personas que sepan ciertos o que posean determinados conocimientos específicos. Entonces, lo que nos encontramos en la segunda mitad del siglo XX, ya pasados los 90, casi finalizando el siglo XX, y ni que hablar del siglo XXI, es un sistema productivo que lo que hace es tener una alta eh, una clasificación, una característica, se me había trabado la palabra, así es característicamente expulsivo de la mano de obra, porque el sistema productivo no necesita a ese Charles Chaplin de tiempos modernos que hace todo el tiempo lo mismo, pero al mismo tiempo esos nuevos sistemas de trabajo que aparecen, o esos nuevos puestos de trabajo que aparecen,
requieren, sí, nueva mano de obra, pero nueva mano de obra calificada. Y tampoco es tan masiva la cantidad de personas que se necesitan para poder desarrollar esos sistemas que generan desempleo o que en todo caso limitan la presencia del ser humano. Esta es una realidad que se desencadena a partir de la década del 70, 80, con el desarrollo de la tecnología informática o la nanotecnología, ¿sí? Y que termina después consolidándose como una realidad en los 90, ¿sí? A principios del siglo XXI, y que además hay una situación que tiene que ver nada más ni nada menos con el crecimiento demográfico. Sí, en la misma medida que el sistema productivo va requiriendo cada vez menos personas para desarrollar múltiples tareas, porque hay sistemas productivos que los desarrollan por ellos, al mismo tiempo nuestra población sigue creciendo, no es número, las personas siguen activas, la edad productiva, la edad en condición de seguir trabajando, se amplía, y además se aumenta la necesidad de sostenerse dentro del mercado laboral, porque la opción de la jubilación no siempre es la mejor para las familias o para las personas que tienen que cargar con esa descendencia o ayudar a esa descendencia que puja por entrar en un mercado laboral saturado y que también tiene estas particularidades, sigue siendo expulsivo, y además de ser expulsivo, sí, lo que requiere o lo que convoca es persona específica. Entonces empiezan a aparecer, entre comillas, nuevas modalidades de trabajo, dicen los autores de este texto, porque lo que empieza a aparecer es la búsqueda de alternativas que no tengan que ver con ese sistema o esa concepción de trabajo asalariado que requería que el trabajador fuera a un punto específico del lugar de trabajo, cumpliera un horario y a fin de mes percibiera un salario. Y empiezan a aparecer cosas o formas de trabajo que en realidad no son tan modernas y que se venían desarrollando o que estaban poco observadas a la hora de analizar el mundo del trabajo. ¿Y qué aparece? Aparece, por ejemplo, el incentivo a la producción del autoconsumo, como es el tema de las huertas familiares, huertas orgánicas. Alguien dirá, el que hace una huerta o tiene una huerta en su casa no es un trabajador. Y ahí, ojo, recuerden ustedes la concepción de el trabajo que vamos a manejar nosotros desde la Sí, materia. profe, porque además esa persona no tiene que depender de otras para tener su propia fruta o verdura. Exactamente. O sea, no solamente se retira del espacio o una buena parte de su consumo lo tiene en su hogar, genera, obvio, mueve otras industrias, mueve la industria de la semilla, mueve la industria del elemento para cuidar esa planta, obviamente, pero se sale de, entre comillas, la verdulería. Pero también muchas personas tienen esas huertas y de alguna manera encuentran la forma de comercializar lo que producen. Otra de las cosas que empieza a aparecer de modo o individual o en modo de acompañar el sueldo mensual son las ventas casa por casa, la multiplicación de libritos. Bueno, no sé cuántos de ustedes han trabajado en oficinas, pero si a mí algo que siempre me llamó la atención era la multiplicidad de libritos de lo que ustedes quieran. O sea, la posibilidad de comprar dentro del trabajo es amplísima, porque depende de los trabajos o las oficinas a las que yo he ido, me he encontrado libros de cosmética, libros de cocina, libros de ejercicios, libros de venta de ropa, de mujer, de niño, de varón, de hombre, libros de ventas de informática, ¿sí? Estas cuestiones que también hacen a la necesidad de generar un sustento y que a veces termina siendo el ingreso principal de una familia. Entonces alguien diría, ¿eso es nuevo? No, en realidad no es nuevo.
es en todo caso la reproducción de algo que ya venía haciéndose antes, muchísimo tiempo, ¿sí? Y podríamos decir que el que te vende la olla ese en la puerta del supermercado, por ejemplo, no es más que otra versión del que te vende el mote en la misma vereda un par de metros más allá. Te venderá otro producto con otras condiciones, pero la verdad es que el sistema es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que empieza a proliferar en todo caso con este nuevo contexto? Y lo que empieza a proliferar es justamente la convivencia de modalidades que se creían o se habían olvidado con las modalidades que nosotros hemos o nos han inculcado, que son las de el verdadero trabajo, que es eso de ir a un lugar a trabajar todos los días para recibir un sueldo final. Entonces, ¿qué es lo que empieza a aparecer? Como dos formas de vivir el trabajo, y lo que nos van a señalar es esta gran diferencia entre el trabajo dependiente y el trabajo independiente. Analicemos lo que es el trabajo dependiente, ese trabajo que tiene, como dice acá, un salario, ¿sí?, a fin de mes, ¿sí?, o en función del tiempo trabajado. Bien, la nueva forma de este trabajo dependiente, o este trabajo dependiente, empieza también a asumir nuevas formas, por lo endeble del mercado, por lo endeble de la economía, por lo endeble de las políticas sociales, políticas y económicas, a nivel mundial siempre, ¿sí? También, bueno, en cada país impactarán de una manera distinta. Pero lo cierto es que lo primero que va a pasar con el trabajador dependiente es que empieza, y vamos a marcar la palabra, alejarse de la idea del contrato indefinido. Es increíble, pero la cantidad de personas que hoy en día trabajan a contrato y están muchísimos años trabajando a contrato. Es algo que quedó formalizado y que se ha naturalizado en Argentina, por ejemplo, desde la década del 90, cuando aparece un proceso de flexibilización laboral, de lo cual vamos a hablar después, en los cuales se eliminan las garantías contractuales de la relación contractual entre el empleador y el empleado. Entonces empieza a aparecer esta nueva modalidad que no fue eliminada, de contrato término. Entonces hay personas, e incluso, no sé si alguno de ustedes trabaja en el Estado, pero el mismo Estado tiene esa modalidad de contratación durante mucho tiempo, puede tener a personas a renovación de contrato, ¿sí? Llega a fin de año y muchas personas empiezan a ver, ¿me renuevan el contrato? No me renuevan el contrato. Eso genera una presión sobre el trabajador extra, porque si yo ingreso y me contratan y quedo empleada con contrato indefinido, es decir, que no firmo un contrato a término, entonces yo me siento más cómodo y además tengo un respaldo distinto para poder hacer algún reclamo, para poder organizarme con mis compañeros, etcétera. Pero si yo sé que a fin de año, ¿sí?, o incluso en algunos casos es cada 6 meses esta contratación, está ahí pendiente y ahí es una forma también de presión o de desalentar algún tipo de unión laboral. Por el otro lado, sí, se sigue trabajando una jornada completa y en condiciones normales para la actividad, pero ya esta cuestión carece, ¿sí?, de la tranquilidad, o en todo caso es una desventaja, porque si yo no tengo un contrato indefinido, estoy ejerciendo el mismo trabajo que alguien que sí lo tiene, pero en condición de desigualdad, principalmente salarial. Después, bueno, a ver, este mismo trabajo dependiente sigue desarrollando, teniendo esta particularidad que la tarea se desarrolla en el lugar de trabajo. Es el asistir. Pero después aparece otra cuestión y otra modalidad de trabajo que, como les decía antes, ¿sí?, no es nueva, pero que sí empieza como a tener un peso nuevo y que además muchas identidades laborales empiezan a construirse alrededor de esta idea del trabajador independiente, que nosotros, en nuestro país,
podremos decir que encontramos el trabajador independiente monotributista, aquel que está inscripto, el monotributista social, que en general es aquel que está desarrollando algún microemprendimiento, es artesano y necesita facturar para poder acceder a algún tipo de ayuda que le permita fomentar o aumentar su sistema productivo, sus recursos, y después lo que la mayoría de nosotros conocemos es ese trabajador independiente que no factura, que no tiene cobertura, que no tiene obra social, ¿sí? Que es el trabajador en negro, que tristemente es un trabajador que siempre existió, pero que ha explotado en todo caso como figura en nuestro mercado nacional, también a partir de la década del 80 y 90, ni que hablar. ¿Por qué? Porque hubo todo un proceso político-social que habilitó la existencia, ¿sí?, de la posibilidad de ese tipo de contrataciones y también, bueno, procesos sociales y demográficos que hacen que las personas no se inscriban o no se blanqueen, o los empleadores no los blanqueen, es decir, no los inscriban. ¿Para qué? Para ahorrarse costos. Y en la necesidad del trabajo uno cede a esa situación. Entonces, bien, ¿qué vamos a encontrarnos nosotros? Con que este trabajador independiente, ¿sí?, se alejan del que produce, ¿sí?, vende o da servicio por su cuenta. Y acá aparecen un montón, y entre esos aparecen también los técnicos en seguridad e higiene, ¿no? Esta figura o este profesional que muchas veces no tiene una empresa fija a la cual prestar servicio, pero tiene muchos clientes a los cuales ir a ver. Eso es una de las particularidades del trabajador independiente. ¿Y cuál es la particularidad de esta modalidad? Que toda la carga y toda la responsabilidad en cuanto a salud, en cuanto a recurso técnico, recae sobre el trabajador que vende, ¿no? Su mano de obra, su servicio, su prestación. Ahora bien, ¿qué tipo de contexto o de marco habilita el desarrollo de este trabajador independiente? Este nuevo contexto o nueva forma de organización de producción, de la cual no voy a volver a hablarles porque tiene que ver con todo el preámbulo que hice del desarrollo de la tecnología de un nuevo marco. Ahora fíjense, habla de flexibilidad laboral y les voy a pedir a quien tenga ganas, rapidito, que vaya a buscar qué significa la flexibilidad laboral, ¿sí? O en todo caso busquen, vamos a ir como contextualizando y adelantando contenidos, busquen qué fue la flexibilidad laboral en Argentina, década del 90, ¿sí? Ahí, pónganse rapidito, usen el celular, usen la web. El primero que lo encuentra me dice, profe, lo tengo, y lo leemos un poco. Profe, ¿Lo encontraron? Sí. dice, la crisis y la cuestión del empleo. Desde fines de los 80, pero especialmente a comienzos de la década de los 90, hay un tema que se convierte en una cuestión central, la cuestión del empleo. A ver, primero voy a tratar de silenciar a todos. Vamos a ver cómo hacemos, a ver. Uy, te colgaste, a ver, habla. ¿Se escucha, profe? Ahí está, a ver, Diana, habla. La flexibilidad laboral o la regularización del trabajo hace referencia a la fijación de un modelo regulador de los hechos laborales que elimine regulaciones para contratar y despedir empleados por parte de las empresas y organizaciones privadas. Y en a los finales de los 80 en Argentina era una cuestión central que había. ¿Y hay algo más? Como que había un gente en contra de la reforma laboral, que Menem había lanzado como una nueva protesta. Bueno, eso guardalo para el próximo texto, ¿dale? Marcátelo ahí en favoritos porque después lo vamos a volver a usar.
Bueno, esto que decía Diana, ¿no? La cuestión de modificar o de eliminar los marcos que contenían al trabajador. Es decir, durante mucho tiempo, después de la década del 30 en Estados Unidos, cuando se produce el Viernes Negro, la crisis económica y aparece el New Deal, el Estado benefactor, la versión norteamericana, empieza a pasar, esto siempre dentro del capitalismo, obviamente, empieza a pasar que el Estado genera una serie de medidas que hacen que los trabajadores tengan ciertas coberturas. Entonces, por ejemplo, no te podían despedir sin causa, te tenían que avisar con tiempo si te iban a despedir, te tenían que indemnizar, además, sí hay que tener cierta cobertura social, si vos estás trabajando para alguien, incluso un seguro que es itinere, por ejemplo, si vos te accidentás siendo del trabajo, de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa también, estaba esa regularización, y por otro lado, todos los que tienen que ver con los aportes patronales para el futuro, para cuando uno se jubile, ¿sí? Más allá de que uno también aporta, lo hace el empleado. Entonces, todos esos marcos en el contexto del nuevo sistema productivo, sumado a la mirada neoliberal que rompe o que dice que el estado de bienestar genera un gasto enorme, y entre eso están las medidas que protegen a los trabajadores, lo que hace el Estado es modificarse. Modifica esa reglamentación y aparece la flexibilización laboral, de la cual vamos a profundizar o vamos a hablar más en el próximo texto. Pero lo cierto es que tiene que ver con esto que decía Diana. Hay cierta vulnerabilidad por parte de los derechos del trabajador, en el cual el trabajador tiene que empezar a sentarse a hablar con el empleador desde otros lugares que ya no son los marcos regulatorios o reglamentarios a los que veníamos acostumbrados. Lo cierto es que, bueno, como les venía diciendo, la tecnologización del mundo del trabajo genera, por ahí ahora se me están mareando, después lo van a ver con más tranquilidad, van a ver que hay una superposición de cosas, no es un solo fenómeno para analizar, ¿sí? Sino que hay como distintas capas que van sucediendo y todas se van moviendo y van generando un fenómeno específico. Pero lo cierto es que la tecnologización a mí lo que me permite es pasar de una fábrica en la que tengo que tener 500 trabajadores a tener 50. Y de esos 50 hay un montón de tareas que no necesariamente las necesito que se desarrollen de manera permanente en mi empresa, pero que cada tanto se tienen que desarrollar. Y ahí aparece la idea de la tercerización. Es decir, ¿para qué voy a tener yo un técnico informático a mi cargo todo el tiempo si lo que necesito es que venga a revisar la computadora o el sistema informático una vez por mes o cuando se rompe? Entonces contrato el servicio de alguien, viene, me lo mira, me lo acomoda y se va. Eso a mí no me genera ninguna carga laboral, ni ninguna obligación. Y el señor que tenía que venir a verme la computadora se tropezó en la puerta, problema de él. ¿Sí? No es problema mío. Si es mi empleado, yo tengo que responder por ese golpe. Entonces aparece esto, ¿sí? El riesgo y costo de trabajo termina siendo o termina quedando a cargo del trabajador. Otra de las particularidades que va a suceder es que como yo no lo tengo dentro de mi empresa, los recursos que va a usar dependen de él. Y tampoco me genero la obligación de contratarlo permanentemente. Y esa es una de las particularidades que muchas profesiones empiezan a adquirir y empiezan como a normalizarse, ¿sí? Por un lado, que el nuevo sistema productivo lo permite, y por otro lado, porque también hay un proceso de legalización de sistemas productivos, de sistemas o de relaciones laborales.
Porque en algún momento existió una reglamentación que decía que hacia uno lo contrataban por más de 3 meses dentro de una empresa, se transformaba en un empleado dependiente de esa organización, es decir, con contrato sin término. También hay otra reglamentación que dice que si una empresa te contrata de manera independiente, hacía facturación más de 1 año y medio o 2, no me acuerdo porque hubo una modificación con respecto a eso, pasabas a ser empleado directo de esa empresa, pero eso en realidad nunca se cristaliza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la competencia y la situación laboral hace que uno renuncie a esa expectativa con tal de conseguir el trabajo, porque como hay que pasar el paso de la formalización de la contratación, entonces la empresa puede desentenderse y dejar de prescindir rápidamente de tus servicios. Entonces, ¿qué empieza a pasar? La tercerización, que habilita la flexibilidad laboral, impacta cómo las organizaciones se manejan internamente. ¿Y qué sucede al interior de las empresas? Cada vez tienen menos personas dependiendo de ellos. Entonces, ¿qué aparece? La flexibilidad funcional. ¿Qué es la flexibilidad funcional? ¿Qué se hace acá dentro de esta empresa? Yo necesito tener un contador todo el tiempo en mi organización o puedo contratar un estudio contable que venga 2 o 3 veces al mes o que me lleve las cuentas y me diga a fin de mes cuándo tengo que pagar y listo. Contrato el contador, el estudio contable, le pago el servicio, me ahorro todo lo que implica, incluso no solamente el trabajador en sí, sino todo lo que implica su trabajo. Me ahorro la impresora, me ahorro la computadora, me ahorro la luz, me ahorro el gas, me ahorro los papeles y todo eso que suma. ¿Listo? Saco de encima. Eso también impacta, ¿sí?, en el número que yo necesito. Entonces, y acá también aparece esta duda de una modalidad nueva, o se están reproduciendo sistemas. Nosotros tenemos en la región, por ejemplo, sistemas productivos que tienen trabajadores que trabajan durante un periodo, por ejemplo, los frigoríficos o la cosecha, que trabajan durante un periodo y después se desvinculan, pero saben que al año siguiente vuelven a trabajar al galpón o vuelven a trabajar a la chacra. Y esa relación está. Bueno, esta flexibilidad numérica, ¿sí?, que tiene que ver con la variación del sistema productivo, lo que el sistema productivo me reclame, empieza a ser una normalidad. Entonces, depende de los proyectos, yo voy a contratar a tal o cual profesional y no los voy a tener de manera permanente dentro de mi empresa. ¿Sí? Increíble cómo está el internet. Veo que hay compañeros de ustedes que entran, salen, entran, salen, entran, salen. Tremendo. Sí, me había cortado la luz. Sí, te vi a vos, 2 compañeros más también que están en eso, así que pero quédense tranquilos que ya les puse el presente. A ver qué dice. Debe estar por el viento, me imagino. Ah, sí, no sé, bienvenido, Enzo. Sí, puede ser el viento, que no quiere saber nada más, la web de nosotros está harto ya. La web, Zoom, todo, está todo cansado ya. Bueno, y después, obviamente, la flexibilidad financiera. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la particularidad de la finanza? Yo tengo un monto que lo puedo prorratear, lo puedo acomodar en el tiempo. Entonces, en función de eso, yo veo qué me viene bien para tener. Yo sé que tengo un monto que lo puedo invertir, pero ¿en qué lo invierto? ¿Lo invierto en capitales, lo invierto en tierra o lo invierto en profesional según lo que yo necesite y según lo que el profesional me ofrezca? Porque también es cierto que yo voy a ir a un mercado competitivo, o sea, no solamente van a ser ustedes los técnicos en seguridad e higiene que van a ir a competir por un puesto de trabajo, van a ir otros. Entonces ahí es donde empieza a aparecer qué ofrezco yo de distinto y de diferencial para que me contraten a mí en vez de contratar el servicio de otro. Esa es la particularidad, ¿sí?, que tiene la flexibilidad laboral en este nuevo contexto, insisto, de globalización, de tecnologización, de nanotecnología, de automatización y de neoliberalismo. ¿Sí? Bien. ¿Puedo volver un segundo a la diapositiva anterior? Quiero ver algo. A ver. ¿Cuál? ¿Está? Sí, ya está, profe, gracias. Bien.
Ahora bien, ¿qué pasa con los procesos de contratación, de relación laboral en estos marcos? Y empieza a pasar que cambian las relaciones laborales. Y ese cambio de relación laboral ubica entonces la identidad del trabajador, a la idea del trabajador, esa idea del trabajador tradicional que nosotros teníamos, también se ve cambiada y empieza a requerir otras formas de interpretación. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué nos ponemos a pensar en esto? Porque también es necesario otro marco de regulación, otro marco de contemplación. Hoy, por ejemplo, la legislación para el home office no es ad hoc, ¿sí? No es simplemente porque gusta, porque hoy se ha planteado la realidad efectiva de que la gente está trabajando desde su casa. O sea, así como yo estoy trabajando hoy con ustedes acá, así ha sido toda mi vida laboral desde el 13 de marzo. A mí el 13 de marzo me llegó de mi otro trabajo una orden: vos no salís de tu casa hasta que nosotros no te digamos. Entonces, y así como me ha pasado a mí, les ha pasado un montón. Y en el medio nos ha pasado un montón de cosas: que se rompan los equipos, que tener que resolver cuestiones de insumo, que antes no era nuestro problema porque estaba en la oficina o en el lugar de trabajo donde prestábamos el servicio, ¿sí? Bueno, entonces empieza cuando empieza a analizarse la realidad del mundo laboral, no solamente a especular, porque esto que vemos acá es un análisis de lo que ha pasado. Principalmente se centra en las consecuencias de las nuevas modalidades de trabajo en Chile, pero que también son exportables, entre comillas, a la realidad mundial. Es necesario entonces empezar a pensar qué marco regulatorio, desde qué lugar se empieza a pensar el mundo de este trabajo, de estas nuevas modalidades de trabajo, en las cuales muchas veces, cuando no la más de las veces, es el trabajador el que queda con la responsabilidad de sostener todo el aparataje, cuando en realidad la ganancia mayor de ese aparataje se la termina llevando otro. Ahora bien, analicemos un poquito este cuadro que a prima facie, decía, a primera vista, es medio como enredado, así que lo vamos a trabajar un cachito. Vamos a encontrar este eje que es de la subordinación, que es el trabajador dependiente, ¿sí? Y se le organizan el trabajo al empleado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy trabajando en condición de subordinación para alguien, ¿sí? Yo voy a ir ya con la tarea preestablecida, con el objetivo preestablecido. Después voy a tener este eje que es el del tipo de contrato o de contratación, que vamos a tener el de la relación de dependencia puntual y el de la relación independiente. El de la relación de independencia con el de subordinación, ¿sí? Tiene que ver, da esta particularidad. Da la tarea de un trabajador, ¿sí? Que en cierta medida, ¿quién está entrando? Rodrigo está peleando, pobre. Que en cierta medida este nuevo trabajador subordinado dependiente va a estar con la cobertura, va a tener la obra social, va a tener la RT, va a tener garantizado el sueldo a fin de mes, es un trabajador asalariado, sí, pero tiene una particularidad en este nuevo contexto, que es la inestabilidad. ¿Por qué se da esta inestabilidad? Justamente por esto que les decía recién. Los contratos han dejado de ser a tiempo indefinido, como lo habrán tenido nuestros papás, como los habrán tenido los adultos en otras generaciones. Muy pocos hoy tienen los contratos de manera indeterminada y están trabajando con contrato a término, ¿sí? Esta es una realidad de la cual ya les hablé. La otra puede ser la de la subcontratación. Acá la particularidad es que sigue estando dentro del eje de subordinación, es decir, yo voy a un lugar y me piden que haga tal cosa, ¿sí? O sea, estoy pidiendo un producto o un servicio, si voy a hacer limpieza, por ejemplo. ¿Quién está sumándose? Ya que si voy a hacer limpieza, por ejemplo, a un hogar, si voy a
¿Cómo hacen ustedes? A mí me dicen, andá, chequeame determinada situación, porque, no sé, o armarme un plan de evacuación en el caso de los técnicos de seguridad y higiene, ustedes ya saben qué es lo que tienen que ir a hacer, cuál es la inspección periódica, ya saben qué es lo que tienen que ir a hacer. Eso es una cierta subordinación. Ahora, lo cierto es que si ustedes están facturando, no han firmado un contrato a término con esa empresa, las responsabilidades de su bienestar recaen sobre ustedes. De hecho, por ejemplo, yo tengo un trabajo en el cual para poder firmar ese contrato me pidieron que yo firmara, que yo les mostrara un seguro de vida. ¿Sí? Fíjense, o sea, si cuando uno está trabajando para una empresa o está en relación de dependencia, lo que tiene es esa cobertura, la ART, tenés la obra social, bueno, hay otros trabajos como el otro que yo tengo, en el cual para yo poder firmar el contrato y acceder a esa fuente laboral, tuve que presentar yo y hacerme yo cargo de un seguro de vida. Cambian las cosas, ¿o no? La veo acá, Candela, que mira, no sé si me está escuchando bien, pero cambia la situación, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay una distancia entre tener obra social y tener que pagarse el seguro de vida para acceder a la fuente de trabajo? Sí, o sea, usted Y sí, refiere el a la tema es diferencia que no entre estamos tener y no obra acostumbrados a social. eso, capaz. ¿Cómo, Gastón? No sé si era Gastón el que Que estaba hablando. sí, es distinto porque no estamos acostumbrados a eso. El tema es que por ahí hay que, como nos estamos adaptando a esta virtualidad, me imagino que debes de adaptarte también a eso. No creo que sea algo tan ilógico. Si no, vos ponele no lo hubieses hecho, me imagino. Es que de Tiene, hecho tiene el lógica sistema, y te sirve para seguir siendo un trabajo redituable, me imagino. es que de hecho es parte de la lógica del trabajo. Este trabajo yo lo vengo haciendo ya por lo menos 3, 4 años. O sea, no tiene que ver solamente con la virtualidad. Hoy la virtualidad dijo, vos guardate porque hay ciertos, por los sectores donde yo tengo que trabajar, el brote era espantoso, entonces no había que perder los que todavía no nos habíamos contagiado, no nos habíamos expuesto. Esa fue la realidad. Pero lo cierto es que esta modalidad de trabajo no es nueva, viene de hace mucho tiempo. Lo que sí es nueva cuando uno mira una línea de tiempo y encuentra que hay un bloque, un punto de inflexión que hace que estas modalidades de trabajo en las que un trabajador tenga que pagar su seguro de vida para garantizarse la contratación, es la década del 90. ¿Sí? Y ahí después vamos a hablar por qué es importante ese quiebre, porque ahí cambian y aparecen nuevas identidades de trabajo. Y ahí es donde empieza a aparecer la idea de este trabajador flexible, que como les digo, está necesitando o tiene la exigencia de estar permanentemente y perfeccionándose, ampliando los conocimientos, estando a ver qué sucede. Cuanto más actualizado está, más opciones tiene para poder acceder a los trabajos, ¿sí? Bien, cambiemos de eje y vayamos a hablar del empleado que organiza su trabajo, es decir, que en vez de cumplir determinadas horas y determinada tarea que le piden que haga, lo que hace es decir, bueno, yo me acomodo y hago tal cosa acá, tal cosa allá, voy acá, voy allá y maneja agenda. Este trabajador autónomo puede estar en condición de dependencia, ¿sí? Y vamos a encontrar todos estos tipos de tareas. Que, fíjense, por ejemplo, el trabajo matriculado es una de las tareas que ustedes van a tener. No cualquiera es técnico en seguridad y higiene. ¿Sí? No cualquiera. Ustedes tienen que tener ustedes tienen un aval legal. No cualquiera puede decir, no, sí, yo te puedo afirmar que esto está bien. Tienen que ser técnicos o licenciados, ¿sí? Pero tienen que venir del mundo de la seguridad y higiene. No puedo ir yo, licenciada en comunicación, a decir determinada cosa. Pero sí puedo ir yo como licenciada en comunicación a decir, cuando me contratan en un servicio y me dicen, mira, necesitamos ordenar esto, bueno, mira, voy tal día, hago tal cosa, voy viendo y te voy diciendo cómo hacer, cómo armar lo que tengas que armar, desde el aspecto de la comunicación, ¿sí? Bien, esto lo que hace cuando uno está en relación de dependencia generalmente
es regularizar la vinculación con con el dueño del trabajo, ¿sí? Pero no está dentro de la empresa. Podríamos decir que en este sector se ve más claramente lo que sería la tercerización, ¿sí? Y después nos encontramos con la prestación de servicio, que es todavía más irregular el proceso, en todo caso es más distante el proceso. Estoy pensando, no sé, mantenimiento. Mantenimiento de una casa, de una empresa. Uno sabe que va a necesitar que esa persona venga puntualmente o contratar una vez al año una revisión de tal cosa. Entonces, cada vez que viene esa persona, que es una vez al año, yo tengo que refinanciar el contrato, el precio y demás. Mientras que con la otra modalidad, yo establezco de antemano cuánto me va a cobrar el servicio en un año, por ejemplo. Entonces, si va a venir 2 veces a la semana, yo ya sé cuánto me va a costar 2 veces a la semana, ¿sí? Esas son las grandes diferencias. Ahora bien, todo esto está encauzado y mezclado dentro de las nuevas formas de trabajo. Es decir, que el nuevo trabajador o la nueva modalidad de trabajador se mezcla en todo esto, y esa es la particularidad, porque antes uno encontraba que estaba el trabajador en relación de dependencia y el trabajador independiente. El trabajador que se dedicaba exclusivamente a tener un negocio o el que trabajaba en una oficina o en un lugar específico. Ahora, hoy, con el nuevo marco y con las nuevas realidades, todo se mezcla. Y entonces, ¿qué empezamos a encontrar? Una de las cosas que a mí, por ejemplo, me llamó poderosamente la atención en una de las últimas visitas que hice antes de que comenzara esta pandemia, fui a visitar a un cliente que me pedía determinada cosa, entonces en una de las segundas, terceras visitas que hice, una profesional, una abogada que trabajaba en el lugar, estaba con un librito de una ropa deportiva, ¿sí? No vamos a hacer el chivo. Pero me sorprendió, porque yo pensé que se lo habían llevado a ella o que se lo había llevado a la secretaria y lo tenía arriba del escritorio. Entonces cuando yo llego me dice, mirá, ¿no querés mirar? Dice, está bueno. Yo pensé que se lo había dejado otra empleada. No, la abogada vendía ese librito. Y a mí me llamó la atención y me dijo, no, mira, le digo, me dice, lo que pasa es que hay que sumar. Hoy nada alcanza. Y eso es una por ahí, es una sorpresa, pero también es una realidad. ¿Sí? Que empieza en todo caso también a desdibujarse las identidades tradicionales. En otro contexto, la identidad de una abogada o un abogado vendiendo, no sé, esa es otra que es buenísima también. Que encontrarse que venden o que generan, entre comillas, kioscos alternativos para sumar a su sueldo, era algo impensado. ¿Por qué? Porque estaba el prestigio del abogado, el prestigio del arquitecto, el del contador, y hoy es más habitual encontrar eso, porque se empiezan a flexibilizar las identidades también, y se empieza a permitir y a aceptar la verdadera condición de ingreso. Ahora bien, ¿qué pasa con estos asalariados flexibilizados? ¿Sí? Lo primero que va a suceder es que la empresa, ¿sí? O por qué la empresa empieza también a buscar este sistema de contrato, porque los riesgos y las responsabilidades son trasladados principalmente al trabajador. Como les decía recién, yo para poder sostener una fuente de trabajo tengo todos los años que demostrar o representar la póliza del seguro de vida. Como tengo que viajar, tengo que moverme en las rutas y demás, bueno, es mi responsabilidad asegurarle a la empresa que voy a permanecer viva mientras haga el trabajo, digamos. Pero es parte del contrato y no es ilegal hoy. No es ilegal esa propuesta. Bien, ¿qué otras cosas va a pasar con el proceso de la flexibilización laboral?
vamos a encontrarnos también con que empieza a aparecer la agencia de empleo. Esto que no era algo habitual, a partir de los 90 empieza como a explotar, y hoy muchas organizaciones lo que tienen es una bolsa de trabajo a la cual llaman a alguien y le dicen, che, necesito a alguien. La empresa no toma contacto con el trabajador hasta último momento, no hace la selección, no tiene incluso a veces el departamento de recursos humanos armado en su totalidad, tiene 2 o 3 personas que se encargan, no la administración del recurso humanos, sino simplemente el seguimiento de legajos de presencias, ausentismos y cuánto hay que calcular un sueldo. Nada más, pero todo lo que tiene que ver con el aspecto humano del recurso humano, eso está en otro sector, en otra empresa, es un tercerizado que te dice, este sí, este no, este más o menos, y después vos elegís. Pero también pasa que cuando se rompe la relación laboral, vos no, como empresa no la rompés con ese trabajador. En todo caso, se finaliza el contrato a través de la empresa tercerizada, la consultora. Entonces no se suma complicaciones. Respecto de la duración del trabajo, no voy a volver a decirles lo que ya les vengo diciendo, no hay garantía de la continuidad. Empiezan a aparecer otras formas de pago y jornadas laborales. A veces es bastante interesante esta cuestión, porque también pasa y depende de la tarea, por poco tiempo uno puede obtener una remuneración que no obtendría si trabajara las 8 horas dentro de una oficina. Pero también es cierto que asumí que ese beneficio también es muy aleatorio, porque justamente no hay una garantía de la continuidad del trabajo. Entonces, es como un pro y un contra que los trabajadores flexibilizados van viendo, bueno, a ver, me sirve, no me sirve, y en el medio se va sumando, como me decía esta abogada. Bien, ¿qué pasa entonces con el tema de la duración del trabajo? Y vamos a encontrar el empleo estacional, que es el que hablábamos recién, por ejemplo, el de los galpones, aunque en nuestra zona, y debido al tiempo del sistema productivo, hay reglamentación que establece ya una relación laboral, pero hay muchos sectores donde no es así. Por ejemplo, no sé, los trabajos en las costas, en los bares y demás, cuando llega el verano, se llena de gente que va a trabajar. Pero después, cuando terminan, si no hay algo firmado, si no hay algo garantizado, el año que viene tienen que salir a ver si logran conseguir trabajo otra vez, porque puede ser que el empleador anterior no tenga intenciones de volverlo a contratar. Bien, ¿y qué otra más? El tema de la duración tiene que, o está limitado a la decisión del empleador. Y acá, digamos, es donde aparece la verdadera vulnerabilidad. No hay causal, o no está la exigencia del causal de desvinculación como aparecía en otros contextos. ¿Sí? Les voy a contar un caso que a mí, la verdad, me sorprendió muchísimo. Y ahí me dolió, porque se trataba de una persona a la que yo conozco de hace años, y es una profesional excelente. Es una señora, una chica joven, tenía 35, ella es más grande. Trabajaba en estas condiciones contractuales, ¿sí? Todos los años se renovaba el contrato, pero llevaba más de 10 años trabajando para la organización. Se enfermó de fibromialgia, ¿sí? Empezó con algunos síntomas leves, a mediados de un proceso de contratación, lo fue superando, llega el fin de año, le renuevan el contrato al año siguiente, la enfermedad avanzó tanto que tuvo que salirse del sistema, ¿sí? Empezaron con certificaciones de enfermedad, porque literalmente el dolor la inhabilitaba para poder trabajar, y el tratamiento todavía no está determinado, no se ha encontrado la solución a esa enfermedad. Entonces, quedó sin poder trabajar. Cuando llega el proceso de renovación de contrato, ella pide que le reasignen otras tareas, o en todo caso que no le mantengan el contrato que tenían, sino que le den un contrato menor, pero que le sostengan el sistema, porque es lo que le garantizaba la obra social
y el sueldo a fin de mes. ¿Qué le responden de la organización para la cual había trabajado más de 10 años? Es que no lo iban a poder sostener ya en esas condiciones, que en todo caso tramite el certificado de discapacidad y que finalizado el contrato de trabajo ya está, se corta la vinculación. Y así es, y así fue. Es decir, por más que hubiese acumulado cierta antigüedad dentro de la empresa y por más que había generado un vínculo con esa organización, un vínculo laboral y emocional, se terminó el contrato y hoy en la actualidad todavía sigue sin conseguir trabajo, por la que la enfermedad es tremenda y no le permite trabajar, y obviamente sin ningún tipo de cobertura y en una condición absolutamente legal, por más que se intentó hacer algún tipo de reclamo y una apelación a la humanidad más que nada, pero bueno, contractualmente se terminó el contrato, no hay motivos por los cuales renovarlo. Y esa es la particularidad de la flexibilización laboral. En los contextos, en los contextos anteriores, donde el marco regulatorio era distinto, no te podían echar por cualquier cosa y tampoco te podían echar cuando uno se enfermaba, ¿sí? Pero bueno, en este contexto sí es factible y de hecho sucede. Bueno, para ir cerrando entonces esta idea de las nuevas modalidades de trabajo, ¿qué nos aparece? Nos vamos a encontrar con que se redefine la idea entonces del trabajo o del trabajador, ese trabajador que era considerado, acuérdense ustedes, y vamos a ya como estamos pegando la vuelta a toda la unidad y a toda la materia, vamos a retomar el concepto de que el trabajo, en el contexto de la modernidad, del surgimiento del capitalismo, empieza a asociarse ¿con qué? Con el ingreso monetario, con un salario. Esa idea se redefine. Y en la actualidad podemos decir que aparecen dos tipos de asalariados, me causa gracia la clasificación que usa la autora, habla de trabajadores normales, asalariados y los independientes. Bueno, ¿cuáles son los normales? Los que están dentro de dentro de lo que sería el marco tradicional, que ya tienen agendado su sueldo, su tarea, aunque su situación contractual varíe respecto del tradicional y tenga un trabajo a término, digamos, o un contrato mensual, semestral o anual. Y del otro lado están los independientes, que como les digo, hay una creciente progresión de este tipo de modalidad directamente asociado al nuevo sistema productivo y también como consecuencia de los nuevos marcos laborales y costumbres laborales que se van desarrollando en la organización. ¿Y qué tenemos entonces? A los trabajadores independientes que, como bien aclara, tiene cierto grado de dependencia. Lo pueden tener porque todos los días tienen que cumplir alguna tarea, porque cada tanto tienen que cumplir alguna tarea, o porque, por ejemplo, en mi caso, yo sé que tales días tengo que ir a tal lado, tales otros días tengo que ir a tal lado. En este contexto, tales días me conecto con uno, tales días me conecto con otros, tales horarios me conecto con uno o con otro. Pero tengo esa regularidad, ¿sí? Por ejemplo, pasa con el instituto. Ahora bien, ¿de qué manera vamos a tener ese vínculo y lo vamos a tener con un cliente, ¿sí? En condición de prestación de servicio, o también lo vamos a tener lo vamos a sostener en relación a un proveedor que es el que nos facilita la herramienta o el instrumento o el producto que nosotros estemos comercializando y que es el que nos permita generar ingreso. Entonces, esta nueva modalidad hace repensar la idea del trabajo como una estación o como una instancia de regularidad. O nos
hace pensar, me estaba acordando de una frase de un doctor en recursos humanos que dijo que el trabajo ya no es más un lugar, sino es una circunstancia. ¿No? Es como que hay que revisar la idea de trabajo. Y me acuerdo de alguien que estaba viendo el otro día una serie de construcción y la persona, la que conducía, dice, bueno, si yo logro esto, le voy a poder demostrar a mi papá que es abogado, que esto también es un trabajo y no como lo que él cree que es esto de ir a la oficina regularmente, ¿no? Bueno, esta es una realidad que nos empieza a tocar, que tiene otros marcos, que tiene otras dificultades, que además nos pone a ver lo competitivo que es el espacio laboral, lo necesario que es que nos vayamos cada vez preparando más y predisponiendo a estar cada vez más preparados, porque si no es muy factible que se reduzcan de manera rápida nuestras posibilidades de sostenernos laboralmente. ¿Sí? Bueno, respecto de lo que acabo de decir, ¿qué ejemplo me darían ustedes o qué ejemplo creen ustedes o ven a su alrededor que podríamos incluir dentro de los trabajadores normales y de los trabajadores o de los trabajadores independientes? Y alguien normal, por así decirlo, sería, por ejemplo, alguien que trabaja en la municipalidad o algo así, que tiene un salario y tiene los días que tiene que ir. Y un trabajador independiente, por ejemplo, puede ser alguien que vende barbijos. Bien, bien. Podríamos, No tiene contrato con nadie. pero ¿cómo es esa venta de barbijos, por ejemplo? ¿Es en la calle? Claro, hace los barbijos en tu casa y después los vende. Bueno, ahí tenemos otra modalidad de trabajo que no Sí. es el independiente, y gracias Diana, porque eso es importante para tenerlo Sería presente, totalmente informal. porque es un trabajo informal. Acá sí hay cierto grado de dependencia en este trabajador asalariado independiente. Tengan presente eso, porque ahí es donde también aparece esta cuestión de la identificación del trabajador y de qué estamos hablando. No es lo mismo que yo vaya por las casas vendiendo asistencia en comunicación a que tenga 2 o 3 clientes puntuales con los que yo ya tengo una regularidad de trabajo y después se aparece uno u otro cada tanto que pide algo extra y bueno, es algo extra, pero yo ya sé que mi caudal de dinero viene de esos 3 o 4 clientes y que esos 3 o 4 clientes saben que conmigo cuentan tal día, tal hora, tal día, tal hora, tal día, tal hora. Ahí es donde se genera la dependencia, en todo caso, de mi tarea. Yo no trabajo con las organizaciones adentro de las organizaciones, pero sí trabajo para esas organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que aparece ahí? Una relación contractual, de flexibilizada, obviamente, en la cual yo me tengo que hacer cargo de los costos que implica el sistema de trabajo. Es así, son las reglas del juego, pero sí existe una relación de dependencia. Mientras que la venta de barbijo puerta a puerta o ponerme un kiosco, ¿sí? No me convierte en un trabajador asalariado de características independientes, o en todo caso un trabajador independiente asalariado, que eso es lo que empieza a encontrar como nueva como nueva figura esta postura o este análisis conceptual del trabajo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, como una línea muy finita en este espacio que nos puede llegar a hacer confundir la tarea del vendedor puerta a puerta con el sujeto que tiene una relación contractual dependiente. Pienso, por ejemplo, en el caso de algunos técnicos en seguridad e higiene que yo conozco, licenciados, que trabajan para 2 o 3 empresas, nada más. Y de ahí surge su sueldo. Pero han firmado contratos y saben que lo mismo que hago yo. 2, 3 días van a tal lado, 2 o 3 días van a otro lado, dan 2 o 3 días van a otro lado. Y así se van ordenando y así van sosteniendo su ingreso. Saben que a fin de mes es seguro lo que van a tener, siempre van a cobrar lo mismo.
Y esa es la gran diferencia entre esta modalidad de trabajador independiente asalariado y el trabajador independiente, no sé, el que está en un kiosco que por ahí un mes le va bárbaro porque todo el mundo le dio por comprar caramelos y el mes siguiente, como está por venir el verano, nadie quiere comprar caramelos y queda esperando y su ingreso es muy variable. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ténganlo presente, porque esto es algo que Sí, confunde sí, profe, se entiende. muchísimo a veces, ¿eh? Bueno, ¿cómo venimos tiempo? Venimos re bien. Bueno, vamos a introducir entonces en lo que nos queda el próximo texto. Yo les voy a pedir que ustedes observen esta fecha. Vamos a arrancar por acá. 2002. En Argentina, 2002 significa algo. Sí, nos estábamos sacando la tierra de los porrazos que nos habíamos pegado. A ver, contame, ¿qué es esa tierra y qué porrazo nos pegamos? A ver, Y en el contame. 2001 tuvo la crisis y, bueno, 2002, como te digo, estaríamos acomodándonos recién de la crisis del 2001. Bien, entonces, como ya lo mencionaste, te voy a pedir que busques información de las causas de la crisis del 2001, ¿vale? ¿Me haces ese favor, Gastón? Y a otros, los que tengan ganas, les voy a pedir que busquen medidas sociales, económicas y políticas del gobierno de Carlos Menem. Los gobiernos de Carlos Menem. ¿Por qué digo los gobiernos de Carlos Menem? Porque él gobernó literalmente 10 años este país. Lo hizo su primer presidencia, 6, en contexto de la del primer hito constitucional, los presidentes gobernaban 6 años, y luego con la reforma constitucional y la posibilidad de reelección, alcanzó su segundo mandato. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué vamos a hablar de Carlos Menem y del 2001 y del presidente Fernando de la Rúa? Porque vamos a encontrarnos en ese contexto que va desde mediados de 1989 a diciembre, ¿sí? 20 de diciembre del 2001, vamos a encontrarnos con el periodo en el cual nuestro país afrontó las políticas del neoliberalismo en estos aspectos que les digo, político, económico y social. Así que vayan buscando esa información, si no la llegamos a ver ahora por el tiempo, guárdensela, archívensela, porque de eso vamos a hablar el próximo encuentro y necesito apuntadores, ¿sí? Mientras voy a ir haciéndole unas introducciones a esto que es el neoliberalismo y la globalización. Lo que vamos a encontrar nosotros, ¿sí? Es una relación a nivel mundial entre el proceso de globalización, que es un proceso de mercado, que no me acuerdo si con ustedes habíamos buscado qué significaba, pero es un proceso de mercado también a nivel social y cultural, que lo que hace, parándose sobre el nuevo desarrollo tecnológico, del que ya les vengo hablando, la nanotecnología, automatización, etcétera, etcétera, se aumentan en los centros industriales del mundo, la productividad explota, pero necesitan mercados. Entonces, para poder promover la compra de esos productos, se valen o usan las herramientas de comunicación, entre otras, para convencer a la ciudadanía mundial de que la opción de compra es la de esos productos generados en los grandes centros del mundo. Pero este proceso de globalización, que yo se los estoy explicando muy ampliamente, requiere, para poder concretarse y para poder entrar en los mercados del mundo, de la pata política. Y esa pata política
es el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? O el nuevo, neo significa nuevo, nuevo liberalismo. Significa en realidad una vuelta a las políticas del origen del Estado liberal, del origen del Estado capitalista, que es ese Estado del cual un señor que ustedes han visto ya al comienzo de esta materia, por eso les decía que estamos como cerrando el círculo, un modelo de Estado, como el que proponía Adam Smith, en el cual el Estado solamente generara las herramientas para ¿qué? Para defender, cuidar la propiedad privada y no meterse en el campo económico. Es decir, el laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar, no meterse. El mercado se maneja por la mano invisible del mercado, de la oferta y la demanda, y entre ellos se va regulando. Eso es lo que decía Dan Smith. La historia demostró que frente al acuerdo de los productores, la demanda, es decir, el cliente poco puede hacer. Ejemplo claro, si yo decido no comprarle a una empresa el combustible porque me lo aumentó, pero se puso de acuerdo con la otra empresa para aumentar el combustible y aumentan todos de la misma manera, entonces a mí no me queda otra en algún momento, si yo necesito combustible para moverme, voy a terminar cediendo a esa presión. Entonces, no hay hito en la historia, salvo que haya intervenido el Estado, en el cual los precios se hayan retrotraído al origen. En general, cuando el aumento llega, el aumento se queda y uno podrá enojarse, pero el aumento se quedó. ¿Sí? Y eso sucede cuando está el Estado liberal o cuando está el Estado neoliberal, que además tiene una estrategia discursiva muy interesante que apunta a convencer a la ciudadanía que ella es responsable de las crisis económicas y de la distribución desigual de las riquezas. Todo esto, estas dos, la globalización de la mano del neoliberalismo, lo que buscan es garantizar la acumulación de capital. ¿Pero de quién? ¿Del capital de quién? Del capital del industrial, ¿sí? Del señor burgués, del capitalista. En todo caso, lo que... Perdón, profe, Sí, justo se trabó. Lo que buscan es que garantizar la acumulación del capital del industrial, del dueño de la empresa, ¿sí? Buscan ¿qué? Maximizar la plusvalía. Y para eso, en este nuevo contexto, es necesario aplicar medidas políticas que garanticen el avance de un modelo específico de globalización. La pregunta del millón, ¿se puede escapar a la globalización? No. ¿Debemos escapar a la globalización? No, no se puede ni se debe porque con la globalización llegan un montón de mejoras y un montón de elementos que nos permiten a nosotros, los que podemos acceder, seamos absolutamente honestos con esto, los que podemos acceder a algunas cosas, ¿sí? En este caso, todos los que estamos conectados tendremos un montón de dificultades, pero más o menos todos los que estamos conectados en este momento, de alguna manera, con mucho esfuerzo, pudimos lograr conectarnos. Hay un montón de personas que no se pueden conectar y que no pueden soñar siquiera en conectarse. Es algo que incluso está bloqueado en su concepción de existencia. Eso es para otro, no para ellos. ¿Sí? Entonces, la idea de escapar a la globalización o de meterse en un cubículo es casi la misma idea que tenían en su momento los destructores de máquinas cuando salieron allá por 1800 a prenderle fuego a las fábricas porque decían que iban a destruir el sistema del artesanado, ¿sí? El quiebre entre el artesanado y el sistema fabril. Y no tuvo sentido porque por más que destruyeron 10 de fábricas, las fábricas se multiplicaron. Hoy la globalización no tiene sentido ir en contra de ella, sino ver cómo se administra de modo tal que los beneficios que puedan tener sean de alguna manera
accesibles para todos y que las contraindicaciones que trae la globalización de alguna manera estén encausadas para que no terminen dañando los entramados sociales, políticos y económicos de los países donde impacta. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que la realidad o la gran discusión en el mundo a partir de lo que es la década del 70 tiene que ver o va a estar vinculado y atravesado fuertemente por esta relación de globalización, neoliberalismo y búsqueda de maximización de capital. ¿Sí? Insisto, ¿quién maximiza el capital? El dueño del sistema productivo. Bueno, ¿cuánto queda ahí? Bueno, vamos a llegar hasta acá, ¿sí? Porque lo otro ya es un poquito más fuerte y necesitamos más tiempo. Le pedí a Gastón que busque la crisis del 2001, las causas. Gastón, quedás ahí agendado para la próxima semana. ¿Estamos? Ah, bueno, pensé que no me iba a hacer leer ahora. No llegamos ya, pero aguardátela, agendátela. ¿Sabés cómo hacerlo para que te quede el link agendado en la página? Cuando vos ingresás al navegador, arriba te tiene que aparecer una estrellita. A ver, vamos a ver si... ¿A la derecha? ¿Arriba? Sí, a ver cómo está, a ver si tengo acá alguna página acá. Sí, guardar marcadores en favoritos, dice una cosa así. Claro, a ver. Añadir a marcadores. Ahí está. La estrellita esa, sí es una. Sí. Si no, por acá también lo podés bajar y lo tirás por acá. Si haces esto así, te tira la página ahí abajo. ¿Sí? Ahí para que, listo. Si ya lo encontraste, ya acordate la semana que viene, me decís, profe, tengo acá listo las causas del 2001. Y después, los que tengan ganas, ¿sí? Que así agilizamos la búsqueda, o pueden repartirse, ¿sí? Entre ustedes, digamos, yo busco lo social, yo busco lo económico y yo busco lo político. ¿Cuáles fueron las medidas y las consecuencias del gobierno de Carlos Saúl Menem, de los gobiernos de Carlos Saúl Menem? Podemos arrancar por eso, porque lo que le pasó a De la Rúa, o lo que hizo De la Rúa, va en línea con lo que le dejó Menem para ahí en el caldo de cultivo de lo que era la Argentina, ¿sí? Como dijo... ¿Cuáles fueron las medidas y qué más, profe? ¿Cuáles fueron las medidas políticas, sociales y económicas de Carlos Saúl Menem en sus dos gobiernos, ¿sí? Anótenselos y la próxima, si quieren pueden repartirse entre ustedes, vamos a hacer eso. Búsquenlo, después yo pregunto, ¿quién tiene ganas de agarrar lo social, lo económico, lo político? Y ahí compartimos el contexto, ¿sí? Y después Gastón nos da el broche de oro con lo que pasó en el 2001, ¿sí? Porque literalmente fue un quiebre, un antes y un después en todos los niveles esa década en nuestro país. Bueno, les tomo asistencia, voy a cortar la grabación, a ver si, ¿dónde estamos? Acá, para que no queden los nombres, si no después me tengo que poner a editar.